No hay nada que te haga replantearte mejor, que igual te has pasado con el compañero, que estar de espaldas ahí con una pistola en la mano y decir, ahí va, igual me quedan 20 segundos de vida y me meten un taponazo. Gente que había crecido en el puerto de Londres viendo piratas colgados, cuando llegaba la adultez y se enrolaba en la marina, acaba en el bando de la piratería. Que a mí me da la sensación como recreador que es lo que más hace que te acerques y te involucres con un tipo en un momento concreto y empieces a pensar como él, ¿no? Cuando sabes lo que come, sabes cómo duerme, sabes cómo es su día a día, cuántas horas trabaja, entonces dices, vale, empiezo a entenderte. A lo mejor no comulgo con la razón de que estés ahí, a lo mejor yo no me iría al bando de la piratería, pero empiezo a entender por qué este chico ha ido a eso. Empiezo a entender por qué este chaval ha hecho estas cosas y ha acabado ahí. Me queda un tramo para hablar que es la muerte. Hemos hablado de la vida y falta la muerte, el combate. Y la parte fea de la piratería. La fea de verdad. Algo conocida por Exquemelin, Alexander Exquemelin. Alexander Exquemelin fue un tipo que estuvo embarcado y muchos de los testimonios que dejó los tengo recopilados en este libro que os he dicho y son impagables, es brutal. De hecho, una de las cosas que os voy a contar ahora es el único testimonio que tenemos es el de Alexander Exquemelin. Y el tema de los cañones. Mira, la canción del pirata, la de con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, un velero bergantín, me hace gracia porque los bergantines están pensados para llevar entre 10 y 30 cañones. 10 cañones por banda son 20. Es un bergantín artillado, pero no está al máximo de su potencia. Lo que sí que hace es definir muy bien la gente que lo lleva. Tú llevas un bergantín con 30 cañones, ¿por qué vas a usar los 30 cañones? Porque te vas a meter en un jaleo, vas a ir a posta, ¿vale? Vas a coger un barco de un bergantín de la armada y vas a ir a cazar piratas. 30 cañones. No. En esta canción nos dicen, el tío lleva 20 cañones. Y los otros 10 no los puede conseguir. Sí. Pero esa carga se la quiere reservar para descargar en su barco el botín. Porque si no va a pesar demasiado. Entonces me está diciendo, va fuertemente artillado. Podría ir más, pero no lo hace. Porque ese peso que no quiere cargar al barco lo necesita para luego. Y nada, voy a pasar a hablar de la última parte, que es la parte fea. Porque hasta ahora hemos visto la parte elegante de la piratería, ¿no? William Tarley ha bajado a un barco pirata, se ha unido a la tripulación y ha dicho, oye, esto está muy bien. Bueno, pero empiezan a navegar, empiezan a pasar los días y empiezan las cosas a tensarse a bordo. Como han dicho antes, Alexander Exquemelin sí que deja escrito una cosa muy interesante sobre la violencia a bordo. Está prohibido usar las armas a bordo. Las armas son tuyas, pero las usas para abordar o las usas para conseguir algo para la tripulación. Está prohibido tener un duelo a bordo. Y está prohibido, evidentemente, matar a un compañero. Entonces, Exquemelin lo que nos dice es que cuando había un problema a bordo entre dos, se acusaban de robo, decían que alguien había cogido parte del botín que no le tocaba, cualquiera de estas cosas que puede pasar entre gente de mala vida, lo que hacían era que esos dos tíos cogían sus sables, pistolas cargadas, se bajaban a un batel con el contramaestre, se iban los tres a una isla, a veces con el contramaestre y con el maestre, se cogían las pistolas, daban 30 pasos, ¡pum!, disparaban y si no se mataban sacaban el sable y se acababa a primera sangre, no a muerte. Esto nos indica que bárbaros del todo no eran, porque esto era una forma bastante habitual de resolver ciertas disputas. Y esto también lo vemos, por ejemplo, en Nassau, en el puerto pirata por excelencia, cuando deciden que está prohibido desembarcar con las armas. Solo puedes bajar con sables y armas de filo, pero está prohibido bajar con pistolas, porque no quieren que haya violencia entre la gente. Un buen duelo a sable siempre es algo que es elegante de ver y bonito, ¿no?, en la calle, pero aunque fueran ladrones de mar, seguían teniendo esta honrilla de la época, según la cual yo me puedo batir a duelo contigo, pero en casa no. El barco es nuestra casa. Aquí no va a haber un duelo. Aquí no vamos a derramar nosotros nuestra propia sangre. Os vais ahí, lo arregláis. Si uno acaba muerto, lo sentiremos. Bajamos abajo, discutimos, nos peleamos, nos ponemos de acuerdo y volvemos al barco. Pero en el barco no vamos a permitir que ninguno de los nuestros derrame sangre de un compañero. Primera sangre con la pistola lo veo difícil. Normalmente sería primera y última. ¿Sabes lo que pasa con los duelos a pistola? Que a 60 pies, a 30 pasos de cada uno, girarse y disparar
es bastante difícil darle, porque eran cacharros que no tenían demasiada puntería. Y si además no tienes alzas ni están pensadas para disparar de... O sea, si están pensadas para disparar muy cerca, es muy fácil no darle a nadie. Son más para tirar al bulto o una pistola oficial es para un abordaje. Pero un tiro a 60 pies... alguno le daría al compañero, pero... También os digo una cosa, en el tema de los duelos, cuando tú te estás alejando, ese rato lo dejas para que el que ha ofendido al otro tenga una pistola en la mano y diga, me estoy jugando la vida. Ese rato es para que el tipo diga, para, se guarde la pistola, se la vuelta y le diga, oye, lo siento. ¿Vale? No lo digas delante de toda la tripulación, no hace falta, ¿vale? No te humilles si no quieres. Pero guarda la pistola, dale la mano al compañero, pide disculpas, que te las acepte, nos montamos en el batel y volvemos. No, a lo mejor me he pasado y no quiero que me dispares. Y no hay nada que te haga replantearte mejor que igual te has pasado con el compañero que estar de espaldas ahí con una pistola en la mano y decir, ahí va, igual me quedan 20 segundos de vida y me meten un taponazo. Bueno, y nuestro aventurero, nuestro William, después de unos cuantos días navegando y de ver una presa en el horizonte, se lanzan a por ella. Y aquí es donde empieza la parte fea de la piratería. La violencia inherente a un asalto naval. En un asalto naval, si todo va bien, nadie saca las armas, pero si todo va mal, la cosa se pone muy jodida. Una cosa que hacen, en este caso, es pillarlo a la carrera, pero se dan cuenta, la tropa de Sanders se da cuenta de que el barco les ha visto las intenciones y han dicho, estos vienen muy rápido, y alguien con un catalejo ha dicho, uy, estoy viendo 2 mosquetes en la cubierta y todos llevan sable, estos no son pescadores. Esa bandera blanca que llevan, estos vienen a abordarnos. Se dan la vuelta y salen corriendo. Y Sander, que llevan demasiado tiempo sin botín y que su gente necesita cobrar para no amotinarse, dice, detrás, levantad la bandera negra y a por ellos. ¿Y qué hacen? Cuando hay una persecución naval, lo primero que se hace es pegar un tiro con los cañones de caza. Los cañones de caza están en proa. Y normalmente si el barco enemigo es grande, llevará cañones de contracaza que tiran por popa, pero no es demasiado habitual. Sander y los suyos pegan un pepinazo, hacen una descarga de fuego mayor que se llama, por proa, pum pum, sueltan 2 cañonazos, simplemente para avisar, para decirles, vale, nos habéis pillado, pero estamos yendo para allá y vamos con todo. Hemos levantado la bandera negra, rendíos, parad. Y ahí es donde William, por primera vez, ve la violencia del combate. Él ya ha entrenado con sables a bordo de su antiguo barco y alguna vez ha disparado con mosquete, porque estas cosas sí que tiene que saber hacerlas un marinero. Aunque sea ejercicios de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esos ejercicios con un sable de vez en cuando en la marina te hacen hacerlos. Pero después de haber entrenado con sus compañeros y llevar un sable encima suyo de su propiedad y de pegar 2 cañonazos, dice, vamos en serio. O sea, nos queda 1 minuto para abordar ese barco y vamos a mover las manos. Y vamos a saltar encima, a soltarles toda la mosquetería que tenemos y a sacar los sables y a rendirlos. Lo primero que escucha es la brutalidad del disparo, todo el humo sobre la cubierta y cómo revientan parte de las tablas del barco enemigo. Revientan parte de las tablas y este es uno de los principales peligros que hay en combate naval. Si la bala va corta, va al agua. Si impacta en el casco, dependiendo del barco, a lo mejor no pasa nada. Y si te pilla un poco de lado, ¡pam!, rebota en el casco y se va. Si va alta, no le da a nadie. Pero hay 2 cosas muy jodidas en combate naval. Que le den a las tablas y salte una lluvia de astillas es una de ellas. Porque una bola de hierro de este tamaño, esto creo que eran, no sé si eran 8 o 12 libras, impactando con 250 gramos de pólvora quemados de golpe a 400 metros, puede hacer que una horda enemiga se convierta en una trampa mortal, llena de astillas, de pedazos de madera que salen en todas direcciones. Hay infinidad de testimonios de gente que se ha quedado ciega o tuerta, gente que después de la batalla le han tenido que sacar pedazos. No os hacéis una idea de la cantidad de amputaciones que hay porque aparece un marinero con una astilla en madera metida en el brazo y le ha reventado los huesos, la madera saltando contra el brazo. También hay casos parecidos en fortalezas donde saltan esquirlas de piedra al golpear la bala y van hacia la gente
hay gente que ha fallecido por el salpicón de piedra después de que impacte una bala de cañón cerca suyo. Son cosas con muchísima violencia. Y antes de llegar, William ya está escuchando lo que acaban de hacer en la borda enemiga. Ya está escuchando gritos, ya está viendo cómo se están llevando a un tío entre dos y ese tío no se mueve, ¿eh? Hay otro que tiene madera metida en el pecho y está de pie pero no sabe nadie cómo y dice, wow, eso lo hemos hecho nosotros. Hostia, qué desastre. Lo siguiente que ve es la segunda parte terrible y son las batallolas del barco enemigo abriéndose y asomando cañones. Y piensa, mierda, nos van a devolver el fuego, no se rinden. No los hemos pillado bastante cerca y van a presentar batalla. La segunda cosa terrible que te puedes encontrar, en realidad son dos. Metralla o una rolling ball, que llaman. La metralla es terrible, porque en lugar de meterle una bola al cañón, le meten un saco con una especie de bolas de metal, de plomo o de hierro de este tamaño. ¡Pah! Y eso barre una cubierta. ¡Ra! Además decían que sonaba como una sierra. ¡Ra! Por toda la cubierta, reventando astillas, gente por donde pasara. Bartholomew Roberts, en el último asalto en el que participó, muere de una bola de metralla en el cuello. Cae fulminado. Cuando disparan eso, ¡pam! Mira si cae fulminado, que uno de los suyos acude y lo mueve y le dice, oye, cobarde, ¿qué haces tirándote al suelo? Y luego se da cuenta que está muerto. Antes incluso de empezar a sangrar. O sea, salvaje. Y la rolling ball, la bola encubierta, es una de las cosas a las que los marineros tenían más miedo. Y es esa bola que va a la cubierta, ¡pam!, rebota en la tabla y sigue con la misma fuerza a la altura de las rodillas y casi hasta la cadera. Hay muchísimas canciones, en las canciones navales populares inglesas, como por ejemplo la de My Son John, mi hijo John, o la de Barrett's Privateers, en las que hablan de piernas arrancadas por una bala de cañón. Y normalmente hablan de las dos piernas a la vez. En este caso, esta bala que disparan hacia ellos rebota en la cubierta y William ve como a Roger, a su compañero de camareta, a su binomio, que está moviéndose por cubierta, la bala rebota y le ciega las dos piernas por debajo de la rodilla. Se las arranca de una. Mientras el tipo está caminando, ¡pam!, se cae al suelo sin saber lo que ha pasado. Y además ni siquiera es un arranque limpio. Es un amasijo. Yo he visto dibujos de la época para enseñar a los cirujanos a operar estas cosas y eran cosas bastante desagradables. Podías tener un hueso fuera todavía cogido de la rodilla, podías tener trozos de carne colgando, parte del músculo. No siempre era un tiro limpio que sega y ya está. ¿Verdad, Sabial? Esta es la parte fea de la piratería. Esto es de lo que no se habla. Porque si a un tío le dan en el pecho y ya está, pues se acabó. Pero las rolling balls son una cosa nada agradable. El cuarto tipo de munición que te puedes encontrar, como decía Napalm, el cuarto tipo de munición que te puedes encontrar son las balas con cadenas. En la Armada Española se llamaban angelotes. Y eran piezas que las fabricaban de diversas maneras. Había unas que eran dos medias bolas con un trozo de cadena o con dos barras. Había unas que eran dos bolas con una barra de hierro que parecía una pesa de gimnasio. Había otras que se abrían más. Eso estaba pensado para romper a parejo cuerdas y velas e intentar que el barco enemigo frenara. Pero eso está más pensado para combates navales fuertes, para Trafalgar, para batallas entre grandes potencias, para desarbolar un buque, dejarlo quieto, ir por detrás y cañonearle desde popa y este tipo de cosas. No estaba tan pensado para esto. Y allá que van al abordaje. Cuando llegan los barcos, borda con borda, Sander dice, allá que vamos. Tiráis los ganchos, atamos los barcos y subís a bordo. Y ahí es donde aún les queda una opción de rendirse, pero saben que el último tiro que han pegado ha acabado con alguien de la borda enemiga y que si tuvieran tiempo cambiarían la bandera negra por la roja. Y ahora ya sí que no va a haber piedad, porque ahora van a subir y van a cobrarse la muerte del compañero. William, que ha visto a Roger en la cubierta tirado, todavía sin saber qué está pasando, mirándose las piernas, sube a la borda enemiga hecho una furia. Y ahí
pasa todo en unos instantes. Los combates navales no suelen durar más de 4 o 5 minutos. Porque, así como he dicho antes, en los combates en tierra te vas acercando con picas, vas tirando con mosquetería. Aquí saltas y ya estás aquí. Y a veces el sable de repente es demasiado largo. ¿Y con qué saltaban? Sí sabemos con qué saltaban. Porque había como una combinación predilecta de armamento. Había tíos que iban con el sable y con una pistola. Tiraban la pistola y luego... O sea, disparaban la pistola y luego la tiraban. Pero una combinación muy apreciada era el sable con hacha. Un hacha en la mano izquierda. Que es una combinación como muy de bárbaro, ¿no? Pero el hacha es una especie de gancho. Entonces, para apartar un sable contra enemigos que solo llevan un arma, armas dobles frente a armas simples, un tipo que venga con un hacha que yo le puedo apartar el hacha y pincharle o cortar, hace que el combate sea mucho más rápido. Cuchillos, dagas, todo lo que yo pueda llevar en la mano izquierda me va a ayudar en ese combate. Porque eso sí que es alarma blanca, eso sí que es el 1 contra 1, no hay formación, no hay línea, no hay nada, es a tope. Había un tipo de pistola muy fea que se llamaba pie de pato naval, que tenía entre 3, 12, 15 cañones. No he encontrado ninguna imagen que me guste porque todas son réplicas, pero para que os hagáis una idea, una pistola tiene un cañón. Esta tenía varios cañones disparando en varias direcciones. Ya os digo que tenía 3, yo he visto algunas con 10 o 5 y otros 5 superpuestos, que se disparan todos a la vez, de forma que tú los cargas todos, saltas al barco, ¡pah!, pegas un tiro, salen balas para todos los lados, tiras eso, barres la cubierta, y si saltan 2 o 3 tíos descargando eso y luego vamos todos a sable, ni 4 minutos de combate. Con 45 segundos de pelea lo tenemos hecho. ¿Quieres verlo? Voy a ver si te encuentro uno que esté medio apañado, venga. ¿Qué os parece? Este tiene pocos cañones, ¿vale? Este solo tiene 4, pero veis que solo tiene un pedernal para disparar. Ese mecanismo de disparo hace que las 4 balas salgan a la vez. Aquí no hay precisión, aquí no hay un tiro hacia nadie, porque de hecho al haber 4 cañones en medio no hay nada. No estás apuntando, todos van a salir en una dirección que no es la que tú apuntas. Entonces, para bajar, pegar un tiro, tirarlo para atrás y saltar con el sable. Si habéis jugado al Black Flag, al Assassin's Creed Black Flag, hay un momento en el que puedes llevar esto y puedes disparar hasta 3 objetivos a la vez. Lo que pasa es que en el juego te dejan hacer puntería y demás, una cosa que no debería ser. Y allá que va nuestro protagonista William, acaba el combate. Rinden el barco, consiguen rendirlo. Pero ahí William ya se ha dado cuenta de varias cosas. Se ha dado cuenta de que, efectivamente, como le habían dicho, aquí todos cuidan de todos, pero las cosas, como le dijo Roger, hay que arrancarlas del mar con el sudor de tu frente y con las armas en la mano. Y acabar con la vida de gente inocente, porque tú estás yendo a ellos y no te han hecho nada. Ver la cara de desesperación, gente que pide clemencia, y que tú solo te has metido en esto, que no estás en la marina, que no estás yendo a por los enemigos de tu país, que como que todo lo revisten de un halo más correcto, ¿no? Porque somos enemigos. No, aquí tú no eras mi enemigo hasta que yo lo he decidido. Esto, que es tal vez una forma de pensar como más actual, no deja de ser algo que es propio e inherente del ser humano, de decir te estoy haciendo daño porque quiero. Entonces eso también hace mella. Hay muchos piratas que en el momento de antes de que los cuelguen se arrepienten de lo que han hecho y casi todos dicen lo mismo. Me arrepiento de haber sido cruel con gente que no lo merecía. Me arrepiento de haber hecho muchas barbaridades sin razón para hacerlas. Y cuando acaba el combate viene otra parte todavía más fea. Y es que tienen un hombre en cubierta sin piernas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A este tío quién lo opera? A este tío lo tiene que operar porque no tienen cirujano a bordo, porque no hay nadie que haya salido de la escuela de cirujanos que se haya unido al bando de la piratería. El barbero de a bordo, que es el que tiene la navaja más afeitada. Y sí sabemos cómo se hacían estas operaciones. Sí lo sabemos. Lo sabemos porque además es una cosa que se llevaba haciendo muchos siglos de una forma muy similar. Como dato curioso, cuando hace unos años hicimos una reconstrucción de lo que era un hospital de San Juan de Jerusalén, de la Orden de San Juan de Jerusalén, yo mismo hice una demostración de estas artes médicas con un codillo de cerdo, y recuerdo que una señora se me salió porque se mareó. Hay un amplio espectro de herramientas con las que se pueden hacer estas operaciones, pero claro, para un cirujano que lleva un maletín de herramientas, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo le salvamos la vida a Roger, que está ahora mismo
sin piernas en la cubierta de nuestro barco? Pues sí sabemos cómo se hacía. Vaciándole una botella de ron por la boca, para empezar. Intentando, si alguien tiene opio a bordo, drogarlo lo que se pueda. Ya lo vomitará luego, no pasa nada. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto? Bueno, si tienes suerte de que, en el caso de la pierna, hay huesos rotos cerca del tobillo, se puede cortar por aquí. Pero no es un hachazo y listo, ¿eh? No, eso no funciona así. Estableces 2 puntos y haces un filete por aquí y otro por aquí. Apartas la carne, limpias el hueso con una navaja, con un cuchillo, con lo que sea, cierras el hueso, cierras y coses. Por el camino, si sabes lo que estás haciendo, te acordarás de tener algo caliente cerca para calentar un hierro y aguja hilo para ir cosiendo las venas, porque por ahí sangra mucho y había que taparlas, e ir cauterizándolas una a una. Cerrarás la herida y aquí viene una cosa curiosa. En el mar hay un problema muy grave con el tratamiento de las heridas, y es que con el salitre y la humedad se pudren y las infecciones van que vuelan. Ya hemos dicho encima que van con grasa en el cuerpo, que llevan brea en el pelo, que las condiciones son absolutamente insalubres como para tener una herida de estas características. O que te tengan que sacar una bala. Luego os explico también si queréis cómo se hace. Bueno, pues ¿sabéis lo que hacían? Una cosa que es una burrada, pero que funcionaba. Y es calentar brea, ponerla a hervir y meter el muñón cauterizado con brea. Esto lo que hacía era que el muñón quedara ennegrecido. Como un tatuaje, más o menos, vamos a decirlo así. Porque la herida se manchaba de brea. Y luego, para que no se infectara, lo que hacían, si tenían, era coger un cubo, echar sal, vinagre, hacer una pasta, y con pasta de sal y vinagre, que ahí no vive nada, o sea, está el suelo de Marte y eso, en dificultad para que la vida prospere. Plas, sobre la herida. Sobre esa, sobre una herida de arma blanca, que alguno más por ahí arriba habrá tenido, heridas de bala, lo que sea. Lo que sea, con tal de que las heridas no se infecten. Y aquí sí que decían que había 2 formas de reconocer a los marinos. En las tabernas era por los muñones negros y por las cicatrices naranjas. Tú imagínate que te pegan aquí un corte y te lo tienes que curar con pasta de sal y vinagre. Al final se te queda teñido por el vinagre. Entonces las cicatrices naranjas eran un claro distintivo símbolo de haber estado en el mar y de haberte hecho esa herida en concreto en el mar. ¿Y las heridas de bala? Porque las de arma blanca, las fracturas y demás, es una cosa un poco más sencillo, ¿no? De curar. Coses, si el hueso está roto, intentas ponerlo en el sitio. Pero ¿y una bala? Una bala sí que sabemos cómo se saca una bala, ¿eh? Y tampoco es muy agradable. La herramienta de extracción de balas, si la bala ha atravesado no hay problema. Si la bala está dentro, ahí tenemos un problema. La herramienta en sí era como unas pinzas, larga, que al final tenía una especie de cono en forma de tornillo, con punta. Entonces, tú metías eso por la herida y como si fuera un sacacorchos, clavabas en el plomo de la bala, apretabas las pinzas para que abrieran un poco la herida y sacabas la bala tirando. Es una de las pocas maneras que hay sin tener que meter nada y andar hurgando para sacar el plomo hacia afuera. Y aquí es donde William empieza a darse cuenta del precio que hay que pagar por la libertad, de tener una bandera negra que te cubra, de formar parte de esta hermandad. Gustoso va a pagar los 800 piezas de 8 que le tiene que dar a su compañero Roger, pero empieza a plantearse cosas. Porque empieza a hablar de otros piratas, empieza a saber. ¿Alguno de vosotros sabe decirme cuánto tiempo en activo están de media los grandes y legendarios piratas? Decidme, no sé, ¿cuánto creéis que dura la vida de un pirata famoso desde que empieza a piratear hasta que lo pillan? Barba Negra, 2 años. Roberts, 3. William Kidd, 4 años. Por ahí, 6 meses. Había gente que moría en el primer asalto, o sea que hay gente que menos, pero efectivamente son vidas extremadamente cortas y acaban invariablemente en la horca o en la borda muerto.
Barba Negra muere en la borda del barco enemigo que asaltó. Roberts en su propia borda. William Kidd, si no recuerdo mal, colgado. Es la vida que te espera. Y aún así, sabiéndolo, gente que había crecido en el puerto de Londres viendo piratas colgados, cuando llegaba a la adultez y se enrolaba en la marina, acaba en el bando de la piratería. Por alguna razón, hay algo que te impulsaba a pensar, eso a mí no me va a pasar. Yo me retiraré rico. Y sí había piratas que se han conseguido retirar ricos, pero son los menos. Es un poco el fenómeno de Brasil, ¿no? De los niños que juegan en las favelas a fútbol pensando que va a venir el Barcelona a reclutarlos. ¿Ha pasado? Sí. Creo que 2 veces. No soy muy futbolero. Me parece que habrá pasado 1 o 2 veces que han sacado a algún chaval de ahí. Pero las oportunidades son realmente bajas.